Para la continuación del estudio del santuario y como ayuda visual, en este segmento hemos de ver de nuevo el diagrama del ministerio del santuario. Haremos un resumen conclusivo de lo visto y avanzaremos un tanto más, por supuesto, hasta donde tenemos evidencias en la Santa Biblia. Allí está. Notemos una vez más que la línea de tiempo parte desde 1445 a.C. y llega hasta 1844 después de Cristo. En un estudio posterior veremos por qué hasta 1844. Ahora, recordemos que desde 1445 y hasta el año 31 después de Cristo estuvo en ministerio el santuario terrenal. Ello incluye desde la etapa en tiendas, que fueron casi 500 años, pasando por la etapa del templo de Salomón, un poco más de 500 años, del templo de Zorobabel con la remodelación de Herodes, un poco más de 500 años también, y llegando hasta el año 31 después de Cristo, fecha de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Recordemos que en ocasión de su muerte es cuando Jesús clamó: consumado es, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí cabe una pregunta: ¿por qué el diagrama presenta el cese del ministerio del santuario terrenal el año 31 después de Cristo si el templo de Jerusalén fue destruido hasta el año 70 después de Cristo? La respuesta es que en el diagrama se considera que el clamor consumado es de Jesús hizo cesar el ministerio del santuario terrenal. Es decir, aunque en el templo de Jerusalén siguieron efectuándose los servicios rituales por otros 39 años, su ministerio había concluido cuando Cristo clamó: consumado es. El templo terrenal siguió existiendo, pero su ministerio había terminado al clamor de Cristo. Los servicios rituales del templo ya no eran necesarios porque la realidad ya había llegado desde el año 31. Entonces, la parte histórica y simbólica del santuario terrenal fue desde el año 1445 a.C. hasta el año 31 después de Cristo, alrededor de 1445 años. Esa es la etapa del antiguo pacto, ejecutado y representado en el santuario terrenal. Durante todos esos años, salvo los años del exilio babilónico, las ordenanzas de culto del primer pacto, los rituales simbólicos diarios, mensuales y anuales, la intercesión sacerdotal arónica fueron cumplidas en el santuario hecho de manos, el santuario terrenal. Durante todos esos siglos, el santuario y sus servicios sirvieron como un tipo, como un símbolo, como figura y sombra de las cosas celestiales. Pero a partir del año 31 empezaron a ejecutarse las cosas celestiales mismas. Por eso entendemos que a partir del año 31 empezó el nuevo pacto. Como lo ven en el diagrama, una vez que fue consumado el ministerio del santuario terrenal, inició el ministerio del santuario celestial, el del nuevo pacto. Ahora, de acuerdo con la Santa Biblia, como parte de ese nuevo pacto tenemos mejores sacrificios, mejor intercesor sacerdotal y mejor santuario en ministerio. Mencionemos algunas citas bíblicas para recordar las características de estos elementos del sistema de culto. Elemento número 1, el sacrificio de Cristo. Leamos las siguientes citas sobre el sacrificio perfecto, irrepetible, insustituible e inimitable de Cristo. Dice así: ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El sacrificio de Cristo en el nuevo pacto es perfecto porque no necesita ser repetido diaria, mensual o anualmente como los sacrificios del pacto simbólico. La Escritura lo dice así: Cristo no tiene necesidad cada día,
como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En el antiguo pacto, para alcanzar el perdón, eran necesarios los sacrificios, y estos eran conforme a la impiedad de la falta o conforme a la pecaminosidad del pecador. Pero, dice la Biblia, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así, entendemos que el sacrificio de Cristo abarca todos los tipos de sacrificios e incluye todo tipo de pecado y pecador. Además, el sacrificio de Cristo es inimitable e insustituible. Reprendiendo Pablo a los que dividían la iglesia, dijo: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? La respuesta era no. El apóstol destacaba que la fe y confianza solo habrían de ser depositada en los méritos de Cristo, porque el sacrificio de Cristo es perfecto e insustituible. Elemento número 2. Un mejor y perfecto intercesor sumo sacerdotal. Aquí volvemos a leer: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. En su perfección, Cristo no se aparta de los pecadores, al contrario, se muestra dispuesto a tener comunión con nosotros. Dice así la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El intercesor del nuevo pacto, a diferencia del antiguo, es perfecto, sin pecado. De allí la enfática invitación a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. La victoria es segura. Elemento número 3. Un más amplio y perfecto lugar actual del ministerio. Leamos Hebreos 9:11. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El santuario en ministerio es más amplio y más perfecto. No es hecho por manos humanas, sino divinas. Por lo tanto, sus alcances son incomparables. Resumimos entonces, usando el diagrama expuesto, que el antiguo pacto, con sus ordenanzas de culto, servicios rituales, simbólicos y con la intercesión del sacerdocio del orden arónico, fue ejecutado en el santuario terrenal desde el año 1445 a.C. hasta el 31 después de Cristo, cuando Cristo declaró: consumado es, al morir Él en la cruz. A partir de entonces, desde el año 31, el ministerio del santuario se trasladó del terrenal al celestial, iniciando el nuevo pacto, que es la ejecución real de la intervención de Cristo en el santuario no hecho de manos. En el primer pacto, el santuario terrenal y sus servicios fueron un tipo, un símbolo, una representación mesiánica de la futura obra de Cristo en el nuevo pacto.
En el primer pacto, el santuario terrenal y sus servicios fueron un tipo, un símbolo, una representación mesiánica de la futura obra de Cristo. En el nuevo pacto, todos los servicios simbólicos tienen su cumplimiento y su ejecución en el santuario celestial. El primer pacto era típico, simbólico. El nuevo es antitípico, real. Y entonces aquí cabe una gran pregunta. ¿Cuáles o hasta qué grado de los rituales simbólicos del antiguo pacto son cumplidos en el nuevo pacto? ¿Qué dice o cómo lo explica la Escritura? Los adventistas del séptimo día entendemos que la Santa Biblia no fue escrita como un tratado de teología sistemática. Sin embargo, sobre el tema del santuario y sus enseñanzas mesiánicas encontramos suficientes bases para entender mucho acerca de qué y cómo del ministerio del santuario celestial. Y recordemos que entender el ministerio del santuario terrenal y celestial significa entender el eterno plan de la redención. Por eso, en el transcurso de los próximos segmentos se estarán exponiendo los textos bíblicos que nos hacen entender ese ministerio. En esas lecciones usaremos líneas de tiempo que parten del año 31 después de Cristo, que es cuando inició el ministerio del santuario celestial. Avanzaremos conforme a la Santa Biblia y notaremos que nunca hemos estado solos. La mano de Dios siempre ha dirigido y controlado el rumbo de su creación. Hermanos, nuestras vidas están en las manos de Dios. Todo nuestro pasado, presente y futuro está bajo la soberanía de aquel que aún hasta nuestros cabellos tiene contados. Dice la Biblia, no cae un pajarillo a tierra sin que Él lo note. Y la hermana White dice, ni una hoja del árbol cae sin el beneplácito de nuestro Padre Celestial. Todos los recursos del cielo están a disposición del hombre para su salvación y victoria. Millares de ángeles celestiales están ministrando para los que serán herederos de la salvación. Todas estas declaraciones son confirmadas en el estudio del santuario. El eterno plan de la redención es expuesto delante de nosotros cuando estudiamos y comprendemos las enseñanzas contenidas en el tema del santuario. Y allí vemos la omnipotente y eterna mano de Dios al control del timón. Avancemos en el estudio, confirmemos nuestra fe, sigamos confiando en nuestro Señor y Redentor. Proclamemos su segunda venida. Que Dios nos bendiga.